Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo vídeo sobre qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial como dice el título. Me he puesto a pensar, cosa que hago de vez en cuando, mucho en la frase la historia la escriben los vencedores y bien creo que el mejor ejemplo de la historia sería la Segunda Guerra Mundial, me planteo ciertas preguntas. ¿Era Hitler en realidad tan malo como lo pinta la historia? ¿O no era tan malo como lo fue Stalin? ¿Y si el nacionalsocialismo nazismo alemán era mejor que el imperialismo británico o el comunismo soviético? Pues bien, acá luego de una larga investigación dejo lo que hubiera pasado en el mundo si Hitler hubiese invadido Gran Bretaña antes de finales de 1941, o mejor dicho antes de que los japoneses bombardearan y Pearl Harbor y hagan que los Estados Unidos entren en guerra, que fue el factor determinante en la guerra, y si Hitler no se hubiese lanzado a querer invadir la Unión Soviética en la llamada Operación Barbaroja, estando en una muy notoria desventaja numérica no solo en tropas sino en tanques y aviones frente a los soviéticos y sus tropas casi suicidas. Y además si no hubiese perdido el tiempo en ayudar a Mussolini en los Balcanes. Pues aquí dejo algunas de las teorías, algunas un tanto disparatadas, que hubiesen sido la consecuencia. Con esto no quiero que piensen que soy un fascista o un neonazi, solo es una investigación curiosa de un humilde y ocioso servidor. Estados Unidos no sería la superpotencia que es ahora, probablemente no sería la policía del mundo, el tío Sam, ni el imperio como dice Hugo Chávez, no tendría el poder militar que tiene ahora porque Europa con Alemania al mando no se lo hubiese permitido algo así como lo que ahora pasa con Irán o Pakistán. ¿Estados Unidos invadido? Dudo mucho que esto hubiese ocurrido, pero Estados Unidos tendría que estar en buenas relaciones con Alemania, quizá una especie de guerra fría total. Muchas empresas y corporaciones americanas como la Standard Oil, IT, General Motors, y clanes como el clan Rockefeller apoyaban tácitamente a Hitler, tomado del libro Hitler ganó la guerra de Walter Graziano. La lengua más hablada en el mundo sería el alemán. Esto es relativo, tomando en cuenta que Alemania conquistó Gran Bretaña y Francia, por ende sus colonias en todo el mundo. El idioma alemán se hubiese expandido al igual que sus colonias. Sin embargo, los chinos, los hindúes y los países latinoamericanos con una explosión demográfica más rápida hubiesen hecho que su idioma tenga mayor número de parlantes como lo es hoy en día, aunque sin tomar aún la importancia global que si lo tiene el inglés o tendría el alemán en el supuesto caso. El racismo hubiese aumentado. El racismo para 1930 y 1940 estaba en todo el mundo, en Estados Unidos inclusive, siempre ha existido, siempre existirá. La pregunta sería hasta cuándo hubiesen seguido los nazis con la ideología de la raza superior. De eso hubiese dependido nuestro futuro como latinoamericanos, negros, indios, cholos o mutantes. No existirían conflictos en Oriente Medio, muy cierto, aunque es triste decirlo, no hubiesen judíos ni Estado de Israel, en consecuencia no habría palestinos fundamentalistas, ni terroristas musulmanes locos, ni Bin Laden, ni ningún árabe resentido con Occidente y con ganas de expulsar a los judíos. Esta zona del mundo viviría en paz sin ser una zona de guerra como hoy en día. No hubiese existido la Guerra Fría ni la expansión del comunismo, muy cierto. Tras el triunfo de las potencias del eje, la Unión Soviética se hubiese quedado sola y probablemente se rendiría antes que tener que estar rodeada por alemanes y japoneses en dos amplios frentes en una guerra de desgaste. Por tanto, el comunismo hubiese acabado en el desgaste, tomando en cuenta que Stalin tenía muchos enemigos políticos y había mandado matar a miles. Quizá los japoneses aliados de los alemanes hubiesen hecho lo mismo con China, su rival de años, o sea, nada de República Popular China ni Mao ni nada. Nada de muro de Berlín ni Guerra Fría ni Iván Drago vs. Rocky Balboa. Menos Fidel Castro ni Hugo Chávez, ni nada líderes ramplones de esa calaña. El orden social mundial tendría unas pinceladas de fascista, una sociedad más estricta con mayores controles, quizás positiva para evitar la criminalidad, la delincuencia, la corrupción, la holgazanería jejeje, pero por otro lado se perderían algunas libertades de expresión, aunque nos libraríamos de los libertinos sindicalistas, hippies y gente así. Los países beneficiados, Alemania y Japón, serían las superpotencias mundiales. También se hubiese beneficiado mucho Italia y España, simpatizantes de Hitler, que estarían entre las principales economías y no como lo están actualmente en crisis. Los países perjudicados, difícilmente saber cuáles hubiesen sido, probablemente muchos, y los de razas denominadas por las nazis inferiores, países pobres con débiles ejércitos, no les hubiese quedado otra que al fin rendirse y unirse antes que ser masacrados. Probablemente, y por otro lado, nuestro lugar como país tercermundista sería el mismo, solo que en vez de tener influencia de Estados Unidos la tendríamos de Alemania, todo igual y punto final. Bueno, eso fue todo, gracias por ver el vídeo, hasta la próxima, no olviden darle like y suscribanse, me harían un gran favor, hasta luego.